Hola, buenas noches. Voy a hacer la presentación de mi grupo número 2. Vamos a realizar el ejercicio de aplicación de vectores número 2. Les presento a Kevin Alexander Briceño Buitrago y a Horacio Fuentes, y quien les habla, Lady Vanessa Cárdenas Acevedo. Ponemos la presentación, por favor. ¿Se ve bien? Perfecto. Siguiente. Vale. El ejercicio propuesto es el número 2 de la lista y dice así. Se aplican dos fuerzas en el punto en el punto B de la viga AB, que se muestra en la figura. Hay que determinar gráficamente la magnitud y la dirección de su fuerza resultante. Entonces, vamos a iniciar con la descomposición de las fuerzas. Seguido a esto, vamos a operar las fuerzas para así llegar a la determinación del ángulo y la magnitud resultante del vector. Los dejo con Kevin. Gracias. Bueno, muy buenas noches. En el siguiente gráfico se muestra cómo denominamos nosotros a cada una de las fuerzas, siendo la primera de ellas fuerza número 1, la que equivale a 3 kilonewtons, con una apertura de 60 grados sobre el eje Y. Y la segunda de ellas la denominamos fuerza número 2, con una fuerza de 2 kilonewtons y con un ángulo de apertura de 40 grados sobre el eje Y. Entonces procedemos a la descomposición de fuerzas. Aquí en esta gráfica podemos ver la fuerza número 1 que apunta hacia, bueno, con un ángulo de 60 grados sobre el eje Y y con una fuerza de 3 kilonewtons. En la siguiente diapositiva se muestra ya la descomposición en X y en Y, denominadas F1X y F1Y. Entonces procedemos. Para hallar la magnitud de F1X, procedemos a usar la fórmula que equivale a 3 kilonewtons por el seno de 60 grados y cuyo resultado es igual a 2,59 kilonewtons y. Procedemos ahora con la fuerza 1 en 2 con su descomposición en Y, cuya fórmula es igual a 3 kilonewtons por el coseno de 60 grados en J. Y el resultado es igual a 1,5 kilonewtons J. Procedemos a hacer exactamente lo mismo con la fuerza número 2, que tiene una apertura de un ángulo de 40 grados sobre el eje Y una magnitud de 2 kilonewtons. A continuación en la gráfica se ve la descomposición ya por los vectores horizontal que equivale, corresponde a F2X, el vertical, que es el que está en color azul, que corresponde a F2Y. Ahora procedemos a volver a usar la fórmula en F2X, que es igual a 2 kilonewtons, que es la magnitud que tenemos del vector por el seno de 40 grados en Y.
que es la magnitud de X. Y cuyo resultado nos da aproximadamente 1,28 kilonewtons I. Finalmente, terminamos la descomposición de las fuerzas con la descomposición de F2 sobre el eje Y cuya fórmula es igual a 2 kilonewtons por el coseno de 40 grados en J, que es la magnitud que usamos en el eje Y o para la dimensión Y. Y cuyo resultado es aproximadamente 1,53 kilonewtons J. Bueno, Listo. Comenzamos entonces a operar las fuerzas, o sea que sumamos las fuerzas de las X, tanto la fuerza 1 como la fuerza 2, y las de Y, tanto del 1 como de la Y del 2, para luego hacer una resultante, una sumatoria. Entonces, recordemos que operamos los vectores corresponden a un mismo eje, los X con los X y los Y con los Y. Y ambos apuntan hacia a la misma dirección, o sea que vamos a tener una fuerza número 3. Listo, entonces estas dos son opuestas, por lo tanto los restamos, y estas que van en la misma dirección las sumamos. Entonces, como dijimos, las que son en X las vamos a restar porque son opuestas, una va para un lado y luego para la otra, y 1,28 y 2,59 operamos y nos da 1,31 en Y. Luego las Y, que como están en la misma dirección, las vamos a sumar y entonces sumamos 1,5 más 1,53. Las dos son en J, lo que nos da 3,3, todos estos son kilonewtons y estos son kilonewtons. Listo, entonces vamos a obtener entonces aquí una resultante. Lo que tenemos que operar estas dos utilizando el teorema de Pitágoras y para poder conseguir el ángulo también, que es el ángulo tita. Entonces tenemos las dos incógnitas, tanto la dirección como la fuerza. Para determinar el ángulo entonces utilizamos la tangente y para el vector resultante, teorema de Pitágoras. Listo, entonces vamos primero con el ángulo. ¿Qué hacemos? Con la tangente, que es el cateto opuesto, en este caso el cateto opuesto del ángulo sería este de acá. Sí, este es el cateto, este es el adyacente, y este sería el opuesto, que sería este. Este es el opuesto. Entonces, el cateto opuesto, que es 3,03, y el adyacente, que es 1,31. Ahí está. FY, F3 en Y y F3 en X. F3 en X. En X, perdón. En X y en Y. Listo. Entonces, operando el arco tangente del ángulo, despejamos el ángulo, sería 3,03 entre 1,31, nos da 66,61. 66,61 grados. grados. Listo. Ahora, la resultante de las fuerzas. Entonces, aquí utilizamos el teorema de Pitágoras. Listo, que sería la tangente, toda esta es la tangente, ¿sí? Entonces sería la hipotenusa, es igual a un cateto cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Listo. Entonces, la raíz cuadrada de la fuerza 3, que sería la hipotenusa, más cada uno de los lados. Operamos las raíces cuadradas de cada uno y las elevamos al cuadrado y luego sacamos la raíz cuadrada de la suma de las dos.
lo cual nos da 10,87 y al sacar la raíz nos da 3,3 kilonewton. Entonces ya tenemos entonces el vector resultante y ya tenemos el ángulo, que es tita 66,61. Listo, entonces ya tenemos la dirección y ya tenemos la resultante. Y eso es todo el ejercicio. Teníamos entonces, en conclusión, dos fuerzas que las descomponíamos y luego obteníamos dos fuerzas que después obtenemos la resultante y luego obtenemos la dirección. Y eso es todo. Vale, muchas gracias por su atención. Y ya vamos a ver si se grabó.